Hoy comenzamos el profeta Amós, un pastor de una zona que está a unos 15 kilómetros al sur de Jerusalén y que no parece que sea un hombre que traiga pedigrí ni nada, simplemente Dios le escoge para dar un mensaje como el que vamos a ir viendo en los próximos domingos. Y es un mensaje que va a dar, en torno, en los alrededores del 750 antes de Cristo. Y en la época de dos reyes, en Judá, ya sabéis que Israel estaba dividido en dos reinos. En Judá estaba Uzías. Uzías es un rey que muere durante el tiempo profético de Isaías. Y en Israel gobernaba Jeroboam II. Entonces, en esta época es cuando le llama al Señor para dar un mensaje. Los dos capítulos que vamos a ver hoy es un mensaje de juicio de Dios a naciones gentiles y también a su propio pueblo. Es decir, vamos a comprobar cómo Dios juzga a quienes están en pacto con Él y a quien no. Dios es soberano y Dios va a juzgar a todo el mundo. Y vamos a ver qué es lo que Dios juzga en cada caso. En concreto aquí tenemos varias naciones que están alrededor o estaban alrededor de Israel y Dios les va a juzgar por cosas específicas. Hoy me he propuesto no ser largo, ya sabéis que tengo ese problema, pero me gustaría tener una cierta agilidad para que vayamos pillando el hilo. Dios va a juzgar a varias naciones, vamos a decir por qué, para conocer al Señor, qué es lo que el Señor le desagrada o le molesta en gran manera. O sea, qué cosas el Señor hay un momento que dice hasta aquí, ya tengo que intervenir. Estas cosas sucedieron proféticamente, incluso las consecuencias, los juicios de Dios, también sucedieron profética históricamente. En las consecuencias, los juicios yo no me voy a meter, voy a decir que Dios lo juzgó y punto. Pero todas estas cosas con tiempo se verían que han ocurrido históricamente. La forma de presentarlo empieza en el versículo 3, empieza con Damasco. Dice, por 3 pecados de Damasco, no se nos dicen cuáles, pudiéramos aventurar pecados comunes en la mayoría de las naciones gentiles, pero fijaos que estos 3 pecados no se nos dice. Y luego dice, y por el 4 no revocaré su castigo. Es decir, hay pecados que van cometiendo, pero hay un momento en que llega uno en el que Dios dice, ya aquí esto no tiene marcha atrás. Y ese es el que nos dice cuál es. ¿Y cuál es? Dice, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Esto fue algo que sucedió así. Ellos cogieron y para hacerse y conquistar el territorio de los galaaditas, ellos cogieron y la forma de matar a los galaaditas fue trillándolos con hierro. Es decir, ya no solamente era matarlos para quedarse con su territorio, ya era un ensañamiento violento e insultante. Y eso a Dios le desagrada de especial manera. Y por eso Dios va a juzgar Damasco de una forma fuerte por todo esto. Todos los pecados delante de Dios son pecados. Pero en las Escrituras hay veces que vemos que se llega a un punto en el que Dios ya interviene. La violencia extrema es uno de ellos. Cuando la violencia ya es demasiada y con un ensañamiento atroz, ahí hay que estar pendiente porque Dios puede intervenir de una forma firme. Eso ocurrió con el diluvio. Si recordáis, en el diluvio, una de las cosas que se dice es que la tierra se llenó en extremo de violencia. Es una de las cosas que la Escritura nos declara y nos señala. También ocurría algo más, que ya lo que había dentro del corazón de la gente, en su mente, en su psicología, en su cavilar, dice que era de continuo el mal.
Entonces, los seres humanos nada más que pensando lo malo y una violencia extrema. Cuando la violencia llega ya a ciertos puntos, el Señor dice hasta aquí y ya interviene. Pero claro, la mentalidad humana, natural y carnal, ¡uy! ¡Qué malo es Dios! ¡Qué duro es Dios! Si Dios no interviniera cuando la maldad llega a determinados extremos y de una forma fuerte, la humanidad se autodestruiría a sí misma con una facilidad enorme. Cuando Dios interviene de una forma, digamos, brusca, chocante, firme, que uno dice, uff, es porque la maldad ya llega a un extremo en el que si Dios no hace eso, los seres humanos nos autodestruimos. Así que este es el pecado de Damasco. Violencia extrema y con ensañamiento. Luego en el versículo 6 tenemos otra nación, Gaza. Bueno, Gaza, la capital de los filisteos. Dice que por 3 pecados utiliza esta fórmula y por el cuarto no revocaré su castigo. ¿Cuál fue el pecado, el cuarto, que hace que Dios ya no dé marcha atrás que cometieron los filisteos? Dice que llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Edom es Esaú, o los descendientes de Esaú, pero que en las Escrituras también representa y tiene que ver, probablemente tenga que ver con su linaje, con Roma, con los romanos. Y esto ocurrió porque cuando en el año 70 Roma estuvo persiguiendo a los judíos con el general Tito, muchos de ellos fueron huyendo para escapar a la franja de Gaza, a la zona de los filisteos. Pero, ¿qué fue lo que hicieron los filisteos? Coger a los judíos y entregarlo a los romanos. Es decir, quien estaba huyendo por su vida, por su protección, inocentes, los filisteos cogieron y los entregaron a Roma. Y esto es una cosa que el Señor hay un momento en que no tolera y decide tomar cartas en el asunto y juzgar a los filisteos. No quiero entrar en los detalles de cómo Dios juzga a cada uno de estos pueblos, pero un detalle curioso, y voy a aprovechar para soltar algo, un off topic, vamos a decirlo así, saliéndome un poco del hilo, dice que el resto de los filisteos perecerá. Hoy día no tenemos ni constancia ni seguridad de que los filisteos sigan existiendo. La palabra palestino o palestina viene de Filistea. Pero los palestinos hoy día no tienen absolutamente nada que ver con los filisteos antiguos. No son descendientes de ellos. Es más, cuando hablamos de la tierra de Israel y le llamamos Palestina, Dios jamás ha llamado Palestina o Filistea a esa tierra. Es más bíblico llamarlo Canaán que llamarlo Palestina o Filistea. Palestina es un nombre que insultantemente Roma le puso. Porque como los filisteos eran enemigos tradicionales de Israel, una forma insultante para ellos y para borrar la memoria de esa tierra y desvincularla del pueblo de Dios, pues fue llamarla con el nombre de sus enemigos, Filistea o Palestina. Por eso en lo personal es un nombre que no me gusta dar a esa tierra si lo miramos con ojos bíblicos. Los filisteos ya no existen, como aquí se dice. Cuando uno por congraciarse con el poder es capaz de entregar o perseguir al más débil, eso al Señor le molesta. Y es una actitud muy humana. Muchas personas les gusta, vamos a decir, entregar o sacrificar al débil y al inocente para sentirse prepotentes cuando se ponen del lado del poder. Mucha gente, hay veces que defienden, a lo mejor están hablando con alguien de cualquier tema que socialmente esté de moda, y se sienten fuertes cuando opinan o meten el dedo en el ojo, vamos, simbólicamente, a alguien porque estás diciendo lo que oficialmente dicen las autoridades, dice el gobierno, dice la sociedad. Te sientes fuerte cuando a alguien le presionas diciendo tú lo que todo el mundo dice. Ese tipo de prepotencia, en el fondo, es debilidad.
en el fondo es inmadurez. Y si en un momento dado, por ese tipo de apetitos de la carne, por sentirnos prepotentes, a alguien que está en debilidad, somos capaces de hacer algún tipo de daño o de entregarle en alguna manera, entendedme esta expresión, al Señor le molesta y puede tomar cartas en el asunto. Esto es muy humano. Nos sentimos fuertes cuando nos ponemos del lado del poder. Pero si esta tendencia la utilizamos para ir en contra del más débil, el Señor puede tomar nota de eso. Luego en el versículo 9 tenemos otra nación. Dice, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo. ¿Qué es lo que hizo Tiro? Algo bastante parecido a lo que acabamos de ver con los filisteos. Dice, entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. ¿Por qué dice esto? Los de Tiro, esto queda al norte de Israel, hicieron lo mismo que los filisteos. Cuando Roma estaba persiguiendo a los judíos, pues ellos cogieron también y los entregaron. Exactamente lo mismo. Pero en este caso había, digamos, un agravante, porque Tiro no había sido tradicionalmente un enemigo de Israel. Es más, había pactos de colaboración, de amistad y vamos a decir de hermandad antiguos. Hiram de Tiro fue un buen amigo del rey David. Hiram de Tiro fue un buen amigo de Salomón. Estuvo involucrado en la edificación del templo, apoyando y ayudando con muchas cosas. Pero se olvidaron. Se olvidaron de aquella colaboración, aquel pacto, de aquella hermandad. Hermano, el Señor da importancia cuando nosotros hacemos pactos entre nosotros, incluso pactos humanos. Cuando nosotros tenemos amistad con alguien, el Señor valora si tenemos una fidelidad a esa amistad y no por cualquier tipo de interés o por congraciarnos con el poder, como en este caso, romper esa amistad, esa fidelidad, ese trato, esos vínculos, hasta el punto de entregar con quien teníamos amistad. Este tipo de reacciones a veces se observa incluso en los niños. Cuando uno trabaja hasta con niños, te das cuenta que el pecado y la carne está desde la más tierna infancia. Un niño es capaz, pero además sin motivo alguno, de causarle un daño, una zancadilla o un algo a su amigo de siempre. Y no te sabe explicar por qué. Pero solamente los niños. Ya sabéis que yo a veces lo digo. Los mayores somos como los niños o peores, solamente que disimulamos mejor. Pero la carne es así. Y Dios decide tomar cartas en el asunto y va a juzgar a Tiro por eso. Y ahora, aquí me voy a entretener un pelín más. En el versículo 11 hay un juicio de Dios a Edom, los descendientes de Esaú. Y vamos a ver por qué. Utiliza la misma fórmula, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo. Es decir, ya no hay marcha atrás. Dice, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. Y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Es decir, persigue a su hermano. ¿De quién era hermano Esaú? De Jacob, de Israel. Es decir, eran familiares desde tiempo atrás. Estaban vinculados. Eran todos primos, vamos a decirlo así, pero de verdad. Persiguió a espada a sus familiares. Violó todo afecto natural, ahora hablaremos de esto. Y dice que en su furor le ha robado, se ha aprovechado económicamente, materialmente, y perpetuamente, fijaos qué cosa más fuerte, hermano, perpetuamente le ha guardado rencor. Mira, hermano, ¿de dónde venía todo esto? Ya sabéis que hubo una situación tensa entre Jacob y Esaú, que muchas veces dice, Jacob era un
un trápala, un sinvergüenza porque le quitó a su hermano la primogenitura. No se la quitó. Se la compró a precio de chollo porque el hermano la menospreció. El hermano se la vendió a precio de saldo. No fue un sinvergüenza Jacob, el que fue es un menospreciador y un profano, como dice Hebreo, Esaú. Y entonces cuando Jacob, con la treta que urde con su madre, recibe la bendición, ya sabéis lo que hace Esaú. Se juramenta de que se va a cargar a su hermano. Te voy a matar. Por eso Jacob tiene que huir, se va a casa de su tío Labán, allí el tío le engaña y una serie de historias que ya conocéis. Cuando Jacob tiene ese encuentro con Esaú, que divide a su familia en dos campamentos, si mi hermano ataca y se carga a parte de mi familia, por lo menos que haya otra que escape. Él pensaba que hasta aquí hemos llegado. Sin embargo, Esaú llora, le abraza y realmente no lo mata. En parte porque le iba bien. A Esaú le iba bien. ¿Para qué voy a matar a mi hermano si tengo todo lo que quiero? Pero, fijaos lo que puede hacer probablemente la lengua en casa. Aunque Jacob y Esaú se dan ese abrazo, pero en esa casa, en esa familia, hubo que darle mucho al palique. Mira lo que hizo tu hermano y tal, tu primo, tu tío, tu tal. Y hablando durante generaciones, que ese veneno se mantuvo. Hasta el punto que ocurrieron muchas cosas cuando Israel sale de Egipto, cuando el Señor saca a Israel de Egipto, los edomitas, los descendientes de Esaú, no dejaron que Israel pasara por su territorio. Había rencores que se transmitieron familiarmente. Y esto es importante, hermanos, porque hay veces, y en esto podemos pecar todo, que a lo mejor tú tienes algo contra alguien, contra tu hermano, en la fe o en la carne, un familiar, y en un momento dado tú perdonas y arreglas la situación. Pero hasta que llega ese momento, todo lo que hayamos largado por detrás, lo que hayamos hablado, lo que hayamos murmurado, eso puede haber generado un veneno en el corazón de los que lo han oído, que a lo mejor tú perdonas, pero todo eso sigue ahí. En las personas a las que uno contaminó. Y esto, cuando mi esposa y yo trabajamos consejería matrimonial, es una de las cosas que siempre hemos dicho. Cuando las personas se van a casar, siempre lo hemos dicho. Mucho cuidado con hablar con los problemas que tiene que ver con tu familia. Porque a lo mejor tú coges y a lo mejor tienes un problema pues, con tu padre o con tu madre cuando estás casado y tú coges y perdonas a tu familia. Pero si en casa, hasta que llega esa reconciliación con tus padres, tú estás hablando con tu cónyuge y pom, 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 hay un día en que tú perdonas a tu papá o a tu mamá, pero a tu cónyuge lo has venido envenenando durante mucho tiempo. Y como no son familia directa, pues a lo mejor estás generando un conflicto entre tu familia y tu cónyuge. O sea, esto son cosas muy humanas, hermanos. Entonces, Edom, los descendientes de Esaú, llevaron ese rencor perpetuamente y fueron, como dicen los jóvenes hoy día, unos convenidos. En determinadas épocas les interesaba llevarse bien con Israel porque prosperaban económicamente, obtenían a lo mejor puestos en la sociedad, les interesaba. Pero luego, a lo mejor en un momento dado, hasta el punto de mezclarse, llegaba el momento en el que ya dejaba de interesarle o lo que fuera, que cogían y los traicionaban de la forma más vil. Les daban la puñalada trapera. Y eso históricamente Edom se lo hizo a Israel en no pocas ocasiones. Y aquí se está diciendo eso. Aquí se está diciendo eso. Y Dios lo va a juzgar. Y no es la única vez que se habla de este problema familiar, que fijaos que se transmite por generaciones. No solamente lo dice este profeta, ya veremos cuando lleguemos al profeta Días y en otros profetas tocan el asunto. De hecho, una de las cosas que hicieron los edomitas en la parte de Jordania, la famosa ciudad de Petra, cuando los judíos iban huyendo de los romanos, ellos cogieron y le dijeron, os vamos a esconder, os vamos a esconder. Tú imagínate que estás huyendo y una ciudad como Petra, allí en la piedra, difícil de llegar,
pues tú ves el cielo abierto. Y entonces, ¿qué hacían los edomitas? Os vamos con Dor, venga, venid, os salvamos. Y cuando venía a Roma le decía, aquí están, cogerlos. Así eran. Y así funcionaron. Y siempre, pero siempre por interés. Herodes, dice la Biblia que era idumeo, edomita. Herodes era edomita. Y ahí estaba, pegado al poder, y como se suele decir, por interés te quiero, Andrés. Pero cuando por estos rencores hizo daño a Israel, eso Dios lo ha ido tomando en cuenta y al final lo juzga también por este asunto. Y yo quiero decir una cosa, hermanos. Fijaos cómo el afecto natural, Dios lo valora. Hay afectos, hay vínculos que son naturales. Por eso la Biblia pide que honremos a nuestros padres, son nuestros padres. Hay un vínculo, un afecto natural. Hay un afecto natural hacia los hijos, hacia los familiares, hacia los hermanos. Es un afecto natural que no solamente es lícito, sino que es razonable y que hay que valorar. El apóstol Pablo, cuando habla de los últimos tiempos, de los tiempos finales, en los posteriores días, que ya empezaron en su tiempo, dice que los tiempos iban a ser peligrosos. Y habla de una serie de personas egoístas, amadoras de sí mismas, codiciosas, ávaras, pero una de las cosas que dice es sin afecto natural. Cuando las personas pierden el afecto natural por egoísmo, cuando tú ya te amas tanto a ti mismo, que ya empiezas a sacrificar el afecto natural, de personas así tú no puedes esperar absolutamente nada. Una mujer sin afecto natural no tendrá ningún problema en sacrificar a su hijo, aunque sienta que se está moviendo dentro. No va a tener problema. Unos hijos consentidos y mimados no van a tener problema en lo que le pasa a sus padres. Ahí se quede medio muerto o estén mal viviendo mientras ellos vivan bien. Y yo conozco a personas así. Cuando el afecto natural se rompe, o las personas ya no lo siguen por amarse a sí mismos, tú de personas así no puedes esperar absolutamente nada. Eso ya es una alarma grande de que esa sociedad se está autodestruyendo. Porque si tú eres extremadamente egoísta, siempre necesitamos de otra persona. Siempre necesitamos de los demás. Tú no puedes irte a un monte tú solo y vivir eternamente así. Hay un momento en que vas a necesitar algo de alguien. Algo que haya hecho alguien. Los seres humanos no nacieron para vivir solos. De hecho, no es bueno. Así que el tiempo se está yendo, tengo que avanzar un poquito. Esto iba a traer consecuencias. Versículo 13. Por 3 pecados, y ahora vienen los amonitas. ¿Qué es lo que hicieron los amonitas? Dice que para ensanchar sus tierras, abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Es decir, ellos, para conquistar el territorio galaadita, mataron literalmente, y esto es historia, a los bebés dentro de sus madres y luego a sus madres. Y esto, el Señor hay un momento en que dice hasta aquí. Pero fijaos una cosa, hermanos. Esto a nosotros nos ayuda a distinguir qué cosas son verdaderamente diabólicas. Todas las políticas que vayan destinadas a que los seres humanos no se reproduzcan, a evitar que haya partos o a cargarse a los fetos o a los bebés, todo lo que vaya en contra de la multiplicación natural del ser humano es diabólico y probablemente lleva esta intencionalidad: controlar los recursos del territorio o de la tierra. Todas estas políticas que van orientadas a convencernos de que somos tantos, de que sobramos. Y por cierto, quien dice eso no piensa que sobra él, sobras tú. No él, ni su familia, sobras tú. Y que por salvar el planeta, el arreglo es cargarnos niños o a quien sea porque sobra la gente, eso es diabólico. Y todas esas cosas el Señor las va a juzgar. Más tarde o más temprano el Señor las va a juzgar.
Ahora viene el juicio a los moabitas. ¿Cuál es el pecado de los moabitas? Dice que quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. ¿Qué es lo que...? Esto está en Segunda de Reyes, capítulo 3. Los moabitas entran en guerra contra Israel y Judá. Y en esta ocasión los edomitas, por las razones que fueran, ayudaron a Israel contra Moab. ¿Pero qué pasó en esta guerra? Que Moab capturó al príncipe de Edom y lo sacrificó a sus dioses quemándolo vivo. ¿Y qué pasó? Que el rey de Edom, por haber perdido a su hijo así, tomó una inquina y un arrepentimiento seguramente de haber ayudado a Israel, y lo único que hizo fue odiar más a Israel. En vez de odiar a los moabitas, lo tomaron contra Israel. Y Dios no apoyó esta forma de violencia ensañada tampoco, que era idolátrica, pero además era quemar vivo a un príncipe de una nación. Esto Dios lo va a juzgar. Y paso a lo siguiente. A partir del versículo 4 del capítulo 2, ahora Dios ya no va a juzgar a naciones gentiles. Que ya habéis visto, violencia con ensañamiento. Violencia con ensañamiento. No ayudar al desvalido o asociarte con el poder y para eso ir a por el débil. Esas son las cosas que Dios va a juzgar. Y violar el afecto natural. O como hemos dicho antes, la violencia gratuita. Dios ante estas cosas, y especialmente cuando se va en contra de la reproducción natural, en contra de los hijos, de lo que Dios ha establecido de manera para el ser humano, estas cosas Dios las juzga a las naciones. Pero ¿qué pasa cuando Dios juzga al pueblo que está en pacto con Él? A Judá y a Israel. ¿Qué son las cosas que Dios va a juzgar de ahí? Como no tenemos tiempo, las voy a resumir. ¿Qué le dice a Judá? Porque, versículo 4, ¿cuál es 4? ¿Cuál es el cuarto pecado por el cual Dios ya no da marcha atrás? Porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Hermanos, algo que puede maldecir, algo que puede hacer que el pueblo de Dios reciba disciplina seria de parte de Dios es menospreciar su palabra, es menospreciar sus mandamientos, es no obedecerlos. Todas estas teologías que van enfocadas a menospreciar la ley de Dios, a hacer pensar que Cristo vino como si la ley de Dios fuera una cosa superada. O sea, la palabra dice que la ley de Dios es perfecta, el apóstol Pablo dice que es santa, justa y buena, y hay algunos que hablan de la ley de Dios como si Cristo vino para que ya eso está superado, eso ya como que... Eso es una aberración y eso trae consecuencias. Porque los mandamientos de Dios para el ser humano, para vivir, tienen que ver con su carácter y con los engranajes que la propia creación tiene. Hace que la creación se mantenga en equilibrio. Las cosas están en equilibrio, las relaciones humanas, las relaciones económicas, todo está en equilibrio cuando seguimos los mandamientos de Dios. Si pensamos que Cristo vino para que eso quedara superado, estamos haciendo a Cristo ministro de pecado y como si Cristo no representara al Padre. Cuando Cristo es la imagen del único Dios vivo e invisible. Todas estas cosas que son mentiras, estas teologías que en palabras de Judas toman la gracia de Dios como una excusa para el libertinaje, eso es engañar. Y cuando se menosprecia los mandamientos y la ley de Dios, eso se paga más tarde o más temprano. Y eso es lo que hizo Judá, porque ellos empezaron a añadir leyes por aquí, a torcer por allá. Pero eso no solamente lo hicieron los judíos, eso es muy humano. Cuando hay algo que Dios me pide que no me interesa, pues yo tuerzo un poquito por allí, compenso por allá. Eso es muy de la carne. Y eso tuvo sus consecuencias. El Señor Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando nosotros obedecemos al Señor y tomamos en serio su consejo, eso no solamente es sabiduría, sino que eso es amar a Dios.
Israel, ¿qué es lo que pasó? Lo resumo. El problema de Israel es que algunos se hicieron fuertes para con sus hermanos. Se aprovecharon del débil. Ellos cogieron y se aprovechaban del que tenía dificultad económica. Algunos hicieron usuras con otros. Empezó a haber prostitución, fornicación en medio del pueblo de Israel. Pero vamos, ya a unos niveles que por eso dice que el padre y el hijo dormían con la misma moza. Fijaos las aberraciones sexuales que estaban ocurriendo. Ellos cogían los que se enseñoreaban de sus hermanos económicamente, cuando te prestaban algo, pues se quedaban con prendas tuyas, de modo de empeño, como garantía. Eso les daba igual. Además ya estaban en idolatría, utilizaban lo que ganaban con la usura para emborracharse, para fiestorros, para que nos entendamos. Es decir, por codicias de la carne, por codicia, por vivir bien, por vivir de banqueteo, hay un momento en que ya les daba igual, incluso mezclar un poquito con paganismo, con idolatría, y ya no tenían misericordia del que estaba en debilidad. Esto se llama no amar al prójimo. Judá no amaba a Dios porque menospreció su ley. Eso es no amar a Dios. Pero Israel no estaba amando al prójimo porque se estaba aprovechando de él. Y esto, hermano, a Dios le molesta también bastante. Los avisos más serios que el Señor Jesús dio es en función de cómo tratamos a nuestros hermanos, al pueblo de Dios. Eso estaba al final del capítulo, en el capítulo 3 de Joel, el último libro que hemos visto. Nos damos cuenta que Dios es especialmente sensible a cómo se trata a sus hijos, a su pueblo. Mateo 25 hay un juicio a las naciones en función de cómo han tratado a los hijos de Dios. Ahí es cuando Jesús dice, lo que hicisteis a cualquiera de estos pequeñitos, a mí me lo hicisteis. Si le diste un vaso de agua es como si lo dieras a mí. El Señor es muy sensible a cómo tratamos a nuestros hermanos, a los hijos de Dios. Y si entre nosotros nos tratamos mal, si entre nosotros no hay amor, si yo me aprovecho cuando yo estoy en una posición de dominancia o de bienestar para que mi hermano, me da igual su situación, lo importante es que yo esté bien y que yo disfrute la vida, eso el Señor toma nota. Y ese fue el pecado de Israel y eso tuvo consecuencias. Por eso Dios les dice, si yo destruía a tus enemigos, al amorreo, te saqué de Egipto, te conduje, y vosotros lo que habéis hecho es profanar. El que se quería consagrar a mí, al nazareo, lo habéis profanado, habéis procurado que se contamine. A los profetas, a los que hablan de parte mía, habéis dicho que se callen. ¿No queréis escucharlo? El que predica mi palabra nos interesa escucharlo. Eso dice el Señor a su pueblo. Dice, por tanto, no vais a poder huir de mi castigo. Hermano, fijaos que hay patrones morales principales que el Señor va a exigir a todo el mundo. Pero concretamente, los que somos hijos de Dios, Dios está pendiente de dos cosas. Todo lo que resume la ley y los profetas. Amar a Dios y amar al prójimo. Si no amamos a Dios, el Señor lo toma en cuenta. Si no amamos a nuestro prójimo, a nuestro hermano, el Señor también lo toma en cuenta. De esto va estos dos capítulos damos. Fuerte, pero para ponernos en sobreaviso. Muchas veces parece que Dios no hace nada. Pero fijaos, por 3 pecados, ni siquiera se nos menciona. Dice, pero ya por un cuarto, aquí ya no hay vuelta atrás. A veces, cuando vamos a nuestro aire y parece que no pasa nada, nos autoengañamos y seguimos. Pero con Dios no se puede jugar. Que Dios sea paciente no quiere decir que podemos trampear o hacer trucos para que no nos vengan disciplinas. Hay un momento en que Dios dice, hasta aquí, e interviene. Dios va a juzgar a las naciones de este mundo, nadie va a escapar de eso, pero Dios también va a juzgar a su pueblo. De otra manera, con otro patrón, pero Dios también juzga a sus hijos. Y gracias al Señor que lo hace. Como dice en el contexto de los símbolos que vamos a participar, en 1 Corintios 11, si el Señor nos juzga o nos disciplina, es para que no seamos condenados con el mundo. Pero por amor a Él, más vale agradar al Señor, que para eso nos rescató. Bendito sea su nombre, hermano.